Fred, mi preocupación, no sé si preocupación, pero mi inquietud, capaz que basada en mi experiencia de infancia y todo, es, yo veo que el nódulo, ¿no? Del dolor o de la dificultad de las personas es la parte emocional. Y el módulo de inteligencia emocional me parece maravilloso. eh, y quisiera saber cómo podemos ayudar más a las personas en nuestros equipos o a los coaches a través, para que puedan fortalecer sus emociones y conocerse más, sin que sea a través de una conversación de coaching, ¿no? En el trabajo, ¿cómo puedo usar eso para ayudar a mis compañeros? Bueno, el coaching va desde el coaching profesional contratado en un espacio predeterminado y con reglas, a una conversación de ayuda muy sutil. Los principios son parecidos, pero eh, el contexto cambia. Entonces, no sé, yo no, en realidad ni sé cuándo hago coaching y cuándo no. Yo cuando hablo con alguien para ayudarlo, trato de ayudar a la persona. Pero para ayudar a alguien tiene que haber un inicio de la conversación que sea una brecha entre lo que está sucediendo y lo que la persona quisiera. Y esa brecha generalmente trae aparejada alguna emoción dolorosa, tristeza o miedo o enojo o culpa o algo negativo que la persona quisiera resolver. Aunque no digan me siento mal, sino que digan tengo un problema. Si, si me cuentas un problema, podemos, podemos hacer un ejemplo. Usemos algo de tu vida o algo. En realidad tiene que haber un quiebre o una ruptura del mundo automático, ¿no? La forma de vivir transparente que haga que quieras pensar y empezar a trabajar en algo. Buda decía que el primer paso de todo aprendizaje es el sufrimiento. La primera gran lección del Buda es que en esta vida hay sufrimiento y hay que entender por qué para poder sanarlo. Que no es una casualidad el sufrimiento, tiene una razón sistemática. Entonces, el aprendizaje comienza con la frustración, comienza con el deseo de conseguir algo y la frustración de intentarlo infructuosamente. Entonces, si tienes un ejemplo, algo puede ser cualquier cosa de tu vida que digas, esto me genera una cierta frustración, que tiene una, bueno, te quiero mostrar que toda frustración tiene una emoción detrás. Entonces podemos usar eso. Esa es la forma más normal que yo tengo de ayudar a la gente o de conversar de temas importantes. No me gusta ni dar clase ni decir, ay, te invito a conocer tus emociones. Más bien, alguien me cuenta algo como amigo, ¿no? No como coach. Hay gente que ni sabe que soy coach. Claro, gracias. Una de las cosas que me trae eso es la gente la cuestión de la autoestima, de la no confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, siempre, a mí me ha pasado muchas veces, y veo personas, compañeros de trabajo, coaches, que tienen miedo a conversar con sus jefes, con los superiores, o mismo decir cosas a los compañeros, porque no se sienten seguros de sí mismos para poder hacerlo. Bien. Suponte que tú fueras una de esas personas. Ok, Entonces, coméntame, sin ser coach, ¿no? Como si fuera un colega de trabajo, alguien que te sientes que estás ansiosa porque tienes que hablar con tu jefe o que estás preocupado, que quisieras hablar con tu jefe pero no te animas. ujú, Alguna situación que digas se presenta en tu trabajo. ok, Y juguémoslo y además les muestro cómo se coachea eh, solapadamente, sin decir que estamos coachando. Van a ver, es muy parecido. bueno, Dale, hagamos el roleplay, Rose. Ayúdame. ok.
Bueno, me pasa que en el trabajo tengo un jefe bastante autoritario, enojón, gritón, Mm, ¿no? Y, y lo que me pasa es en el tema que no me siento tan segura para dejar el trabajo porque temo no tener habilidades o condiciones de conseguir otra cosa a esa altura de la vida, con la edad, las circunstancias mm, de Argentina y etcétera. claro. Ujú, Bueno, te entiendo, la situación está durísima y es riesgoso, ¿no? Salir de un trabajo que ya tienes. Por otro ujú. lado, parece que tu jefe no es muy bueno y te está causando una situación bastante fea, ¿no? En el trabajo. ¿Qué te gustaría? Eh, confiar, confiar más de que si dejo eso voy a tener condiciones y capacidad de hacer otras cosas. Bueno, la confianza, no sé, a mí no, la confianza no me parece un bien en sí misma, porque Mm, si confías que si te tiras de la ventana vas a volar, vas a terminar mal. Yo prefiero, sí. me alegro que no tengas confianza de poder volar como un pajarito, Mm, porque eso te llevaría al desastre. Y yo no tengo ninguna confianza de que tú puedas dejar tu trabajo y conseguir otra cosa en Argentina. Puede que claro. sí, puede que no, pero la confianza no me parece un valor así tan alto. La prudencia la inteligencia puede ser, pero si vas a buscar un trabajo, o sea, no entiendo, ¿por qué quieres tener la confianza para irte sin saber a dónde vas a terminar? ¿Tienes algo pensado? ¿A dónde irías a trabajar? No, no tengo idea, por eso. Bueno, Eh, pero escucha, o sea, tengo el temor de renunciar a algo que me incomoda, claro, ¿no? Un pero, espacio que pero me incomoda e incomoda a mis compañeros también, pero y irme a la nada. Pero claro, eso es una locura y me alegro que tengas el temor y nunca te voy a ayudar a que dejes de tener temor, porque mejor que tengas temor, o vas a terminar el Claro. desastre si te vas. Pero la Mm, pregunta es otra. A mí la pregunta es, ¿por qué no buscas algo? O buscar no tiene consecuencias. claro. Ahí me suena raro, porque si realmente te molesta tanto tu jefe, la opción no es quedarte o irte. La opción es no buscar o buscar. Y no estás buscando. No entiendo, ¿por qué no? ¿Qué miedo te da buscar? Y el miedo de no poder en esa altura de la vida. Tengo Bueno, 58 años está bien, y... pero si no encuentras, por lo menos vas a saber que no puedes encontrarlo, pero buscarlo no vas a perder tu trabajo. Yo no te estoy diciendo que Claro. dejes tu trabajo. Lo que no es, pero Ujú, me suena como una actitud realmente imprudente, decir, no me gusta el trabajo, me quiero ir, pero no voy a buscar y quiero tener confianza. No, no, claro. no, perdón, pero me parece suicida eso. Y Bueno, claro que no te voy a ayudar a hacer eso. Ahora, si quieres buscar, sí te puedo ayudar a pensar una estrategia para buscar y contestar tu pregunta. Tal vez nadie te da trabajo porque no consigues. Puede que sí, pero mejor saberlo. Y si lo sabes, no dices nada y te lo aguantas. ¿Qué va a hacer? Pero por lo menos te quedas tranquila que lo investigaste. Hoy por hoy ni lo estás investigando. ¿Qué piensas? es cierto. Entonces, ¿qué vas a Mm, hacer? ¿Vas a buscar? voy a buscar, sí. Ok, bueno, Mm, paremos. Ahí gracias. seguiría. Ok. ¿Qué viste, Rose? ¿Qué te pareció? Eh, sí, vi que me desafías a que primero busque antes de estar en lugar de víctima, de reclamar de las circunstancias y no hacer nada, ¿no? Eso escucho. Muy bien, eso es así. Pero también dije que el miedo era bueno. El miedo es bueno, sí. Es Eso prudente. es prudente, exacto, eso es lo de las Mm, emociones. Como si me dice, mi problema es que tengo miedo de ahogarme si me paso 20 minutos abajo del agua. Le digo, mejor que tenga miedo, porque te vas a morir abajo del agua, 20 minutos sin oxígeno.
no puedes resistirlo. Entonces, cuando la gente dice, ay, tengo una emoción, la emoción siempre tiene un fondo de verdad. Hay algo valioso Ujú, que la emoción está protegiendo. Entonces, aún sin decir nada, yo sé que cuando alguien me dice, tengo miedo, dice, hay algo importante para mí que corre riesgo. ujú, Y la estrategia, entonces, de coaching, no es decirle a la persona, no tengas miedo, sino al revés. Aprende de tu miedo, qué te preocupa y veamos qué medidas puedes tomar para reducir tu preocupación y que el miedo se vaya solo. claro. Esto es muy importante de nuestra técnica de coaching. Ujú, No hacemos terapia para gente que tiene como problemas, miedos eh, patológicos, como un trauma o algo así. Yo no sé cómo tratar eso y en el momento en que veo que hay algo así, lo derivo, le digo a la persona, me parece que puedes trabajar mejor con un terapeuta, alguien que te ayude, porque es ujú, algo muy significativo, que generalmente viene del pasado. Cuando alguien me empieza a decir, no, es que yo me quedé muy mal por algo que me pasó, ya empiezo a tener cierta prudencia y si efectivamente es algo muy traumático, digo, me excede, yo no sé cómo trabajar psicológicamente con eso. Nosotros trabajamos con emociones presentes y futuras, como o un pasado cercano, como me siento culpable porque hice algo y ahora me siento mal con esta persona. Pero ujú. es reparable mediante la acción. La forma de coaching de Conscious Business es orientada a la resolución mediante la acción. No todos los temas se pueden resolver mediante acciones. Hay temas que requieren una Claro. resolución psicológica, Ok. pero yo no sé eso y tampoco lo enseño, porque eso sí requiere una preparación profesional y una contención mucho más profunda. Eh, hay en mi carrera me he encontrado con pocas de esas cosas, he tenido suerte, pero la gente de empresa, la gente que busca un coach, generalmente son bastante funcionales y pueden operar sin necesitar volver a un pasado bastante lejano y resolver situaciones traumáticas de forma psicodramática. No, lo he hecho alguna vez y yo me siento cómodo haciendo, pero no me siento cómodo enseñándolo ni recomendando a nadie que lo haga, porque es súper delicado y requiere, bueno, mucho más cuidado. Entonces, nosotros usamos la emoción para encontrar una pista de qué acciones pueden ayudar a la persona a resolver su problema. Ese es el tema clave. Y en este caso, Rose, me encantó como lo jugaste, estaba claro que la persona venía con miedo, pero tenía un miedo muy razonable. Entonces, la acción para cuidar de ese miedo es hacer un experimento que no tiene riesgo. Porque salir a buscar trabajo, el único riesgo es frustrarte. Entonces, si la persona dice, pero tengo miedo que me digan que no. Digo, sí, efectivamente te pueden decir que no, pero ¿cuál sería la consecuencia? Y que, bueno, no sé, trabajaría en eso. Pero en este caso ni siquiera era eso, era el miedo a lo desconocido, pero también una situación de víctima, decir, ay, me gustaría irme, pero me da miedo, pero no hago nada para reducir mi miedo con ciertos datos en cuanto a mi eh, marketabilidad, no sé cómo se dice, en el mercado de trabajo. Gracias, Rose. Muy bueno. Gracias a vos, me encantó.